Aleluya. El Eterno le continúe bendiciendo. Reanudamos una vez más nuestros estudios en Luz para las Naciones TV. Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante relacionado a la predestinación. Ponga mucho asunto a todo esto, lápiz, papel, Biblia en mano, porque vamos a estar aprendiendo algo muy importante con relación a la predestinación desde el punto de vista o de la perspectiva de nuestro Dios Padre Eterno Todopoderoso. Entonces, esperamos en el Eterno que esto les sea de gran bendición a cada uno de ustedes. Cuando nosotros hablamos del tema, el término predestinación, a lo que nosotros nos estamos refiriendo es a lo siguiente, a que es algo preparado de antemano, ¿ok? Entonces, la definición que nos tenemos hasta el momento es que la predestinación es algo preparado de antemano, en este caso por el Todopoderoso. Entonces, entrando en materia y ya conociendo la definición, vamos a estar desarrollando el tema como tal. Entonces, ¿qué versículo nosotros vamos a utilizar como base? Nosotros vamos a estar utilizando como base un versículo muy conocido que tenemos acá anotado, que es Romanos 8:30, que es el versículo que nos va a servir de arranque en este estudio. Nos dice el versículo de la siguiente manera: a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Vamos a desarrollar este punto de estas tres cosas: llamó, justificó y glorificó. Primeramente, nosotros entendemos que cada uno de nosotros hemos sido predestinados, pero que fuimos despertados en el sentido espiritual a través de la predicación del Evangelio. Alguien nos predicó, el Espíritu Santo estaba en el medio, nos redarguyó, nos convenció de pecado y nosotros terminamos siendo persuadidos por el Espíritu Santo de Dios a aceptar a nuestro Señor y Salvador Yeshua, quien conocemos como Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento se empieza a cumplir algo muy importante en nuestra vida, que es una transformación por completo. ¿En qué consiste la transformación? En nuestra parte carnal, lo que nosotros heredamos de nuestros padres caídos, Adán y Eva, somos restaurados al primer punto antes de su caída, o sea, a una naturaleza santa. Entonces, ese punto de una naturaleza santa en nuestro volver atrás con relación a nuestra vida actual y nuestra antigua vida es lo que nos va a servir de punta de lanza en este estudio que nosotros vamos a estar estableciendo, ¿ok? Entonces, a los que predestinó, a esto llamó, a esto justificó y a estos glorificó. Entonces, la segunda parte que no habla de justificar es que la Biblia nos está declarando a nosotros que Dios nos presenta justos delante de Dios después de nosotros haber sido tan malos y tan pecadores. ¿Por qué? Porque hemos recibido a su Hijo, su sangre nos limpia de toda maldad y hemos sido restaurados en otra naturaleza y empezamos un estilo de vida completamente diferente al que teníamos anteriormente. No vamos a hacer mucho hincapié en todo esto porque ya eso lo hemos repasado en los diferentes temas que nosotros tenemos en estudios anteriores. Entonces, la parte de glorificó, se está refiriendo a esa parte cuando nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, para ser tomado de la tierra y estar con el Eterno, ¿ok? Ya eso lo hemos explicado en otros temas, por eso no voy a hacer mucho hincapié con relación a esto. Revise los temas anteriores y usted se va a encontrar el desarrollo de estos puntos que le estuvimos hablando, por eso no lo estoy desarrollando. Porque el tema como tal es la predestinación. Entonces, analizando la predestinación desde el punto de vista de Dios, nosotros mismos, nosotros tenemos que analizar la predestinación desde la misma naturaleza del que nos llamó, del que nos justificó y del que nos va a glorificar en los últimos tiempos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esa parte? Nos estamos refiriendo, amado hermano, a la naturaleza de Dios. A través de la doctrina nosotros nos damos cuenta que estudiando las Escrituras nosotros nos encontramos, doctrinalmente hablando, con algo que se llama los atributos de Dios, que nos declaran de una manera muy sencilla parte de la naturaleza de Dios para nosotros poder entender alguna de ellas o para poderlo entender a Él. Entonces, dentro de estos atributos de Dios hay algunos que son transferibles y hay algunos que no son transferibles. Por ejemplo, transferibles como el amor, como la santidad, pero hay otros que no son transferibles como la omnisciencia. Cuando nosotros hablamos de la omnisciencia nos estamos refiriendo a que Dios lo conoce todo, a tal punto
que hasta el futuro Dios lo conoce. Entonces, conociendo esta parte, la omnisciencia de Dios y que Dios conoce el futuro, entonces Él pudo ver en el futuro cuáles personas iban a ser salvas, cuáles personas iban a ser condenadas. Esto es entendiendo un poco la personalidad de Dios con relación a la omnisciencia. Pablo la presenta de esta manera: a los que predestinó, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. Fíjense que cada uno de estos tiempos está en pasado, como si ya hubiera pasado, como si ya todo hubiera ocurrido, porque Pablo se está justamente ubicando dentro de la perspectiva del Eterno, dentro de la perspectiva de Dios, que ya Dios contempló absolutamente todas las cosas. Y para Dios ya lo que usted es hoy o lo que usted va a hacer mañana, ya para Él fue. Él conoce el tiempo, Él conoce el futuro. A eso nos estaba refiriendo, para poder entender un poco la predestinación. ¿Por qué decimos todo eso, mamá, hermano? Y cómo nosotros podemos comprobar que Dios conoce los tiempos. Nosotros tenemos un pasaje bíblico muy poderoso, muy hermoso, con relación a Saúl y con relación a Samuel. Y nosotros podemos encontrar ese pasaje bíblico en 1 Samuel 10, del 1 al 13. Esto aconteció cuando al padre de Saúl, se le extraviaron unas asnas. ¿Recuerdan la historia? Y Saúl, con uno de sus siervos, fue a consultar a Jehová a través del profeta Samuel. Cuando se solucionó todo el asunto, resultó que él fue guiado a este lugar por parte de Dios para ser ungido por rey, porque Israel estaba pidiendo un rey desde hace mucho tiempo. Entonces, como señal, porque Saúl le puso muchísimas excusas: yo soy de la tribu más pequeña, no somos los más poderosos, los más ricos, ¿cómo va a ser que yo vaya a ser rey? Entonces, el profeta Samuel le declara un sinnúmero de señales que le iban a acontecer para que él se diera cuenta que todas estas cosas eran tal cual. Cuando usted analiza lo que se está dando en el contexto de este versículo bíblico, se dieron unas señales y al final de haberse concluido cada una de las señales, dice la Escritura que este Saúl fue movido en otro hombre y que juntamente con la compañía de profetas profetizó, fue mudado en otro hombre. Entonces vemos que Dios conoce los tiempos desde el punto de vista de la omnisciencia de Dios. Es desde ahí que lo estamos enfocando, mi amado hermano, ¿ok? Desde el punto de vista de la omnisciencia de Dios, ¿ok? Entonces, desde este punto de la omnisciencia de Dios podemos ver cómo Dios le declaró todas las cosas a través del profeta y ocurrieron todas así. Entonces, por esa razón en la cual que nosotros decimos que en el tiempo Dios pudo vernos salvos y a otros pudo verlos ya condenados en su tiempo. Hay algo muy tremendo en todo esto y es lo siguiente. Y es que si nosotros hemos sido predestinados para caminar en todas las cosas que Dios preparó desde antemano, nuestra salvación, la vida eterna, gobierno milenial, las bodas del Cordero, vida eterna, cielo nuevo y tierra nueva, eternidad, y toda y cada una de estas cosas, todas fueron preparadas para que nosotros la gozáramos. Pero hay algo que dice que Dios preparó alguna para que nosotros camináramos en ella. Y vamos a estar estudiando ese versículo bíblico que nos dice Efesios 2 al 10. Porque somos hechura de Él, o sea, hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó un cierto tipo de obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ella, conforme nosotros somos hechura de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos entender ese versículo? Hay que echarle mano a otro versículo que nos dé más claridad con relación a esto, y es que Dios se está refiriendo a que Él preparó para los que fueron llamados, para los que fueron justificados, para los que fueron y seremos glorificados, un estilo de vida llamado santidad. Por eso este versículo aclara muy claramente, para la redundancia de término, que somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios quiere
que nosotros entendamos que existen para que nosotros andemos en ella. A esto se refiere la Biblia con el camino de santidad. ¿Ok? Entonces, Dios preparó el camino de santidad para que cada uno de nosotros se parezca a su Hijo y sea santo como dice la Escritura, que nosotros debemos ser santos tal cual como Él es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice 1 Pedro 1:15? Seamos santos como el que nos llamó es santo. Entonces, esta parte de seamos santos como el que nos llamó es santo, nos conecta rápidamente con el versículo anterior que nosotros vimos en Efesios 2:10, que termina con relación a las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Voy a leerlo completo para que aterricemos como es. Porque somos hechuras de Dios creados en Cristo para buenas obras, para buenas obras. Se está hablando de un camino de justicia, de un camino de santidad, conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Por los cuales, dice la Escritura, los cuales Dios preparó de antemano para que nosotros viviéramos en ellos. ¿Qué preparó Dios de antemano? Una vida, mis amados, de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice 1 Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estos 3 versículos, cada uno de ellos, se alinean completamente a lo que está determinado en el primer versículo que compartimos en esta parte, en este bloque, que se refiere a las obras que Dios preparó para que nosotros camináramos en ellas, que la santidad a través de la palabra de Dios. Esperamos en el Eterno que esto le esté llegando, que le esté siendo de bendición. Recuerde, dele clic a la campanita, suscríbase si aún no lo han hecho, comparta esto, pero sobre todo déjenos sus comentarios con relación a cada uno de los estudios que nosotros tenemos publicados en Luz para las Naciones TV, y especialmente en este que estamos publicando hoy. Entonces, hay 2 versículos que tienen que compartir una similitud con relación al tema o al último punto que nosotros estamos tratando, y son los versículos de 1 de Juan 2:6 y 1 de Corintios 11:1. Ambos versículos se conectan con lo que estamos hablando en este mismo momento. ¿Cuál es? El primero nos dice: quien permanece en Cristo tiene que caminar como Él caminó. ¿Por qué? Por lo que ahora le voy a declarar. Nosotros fuimos predestinados para caminar en las obras que Dios declaró. Nosotros fuimos predestinados para ser partícipe juntamente con todos los santos que Dios ha llamado en el trabajo de redención de la humanidad. Pero se requiere que nosotros seamos ejemplo de absolutamente todo el que nos rodea, para que la gente vea que sí es posible poder vivir por la palabra. Este es el punto de acá. Vivir como Él vivió. Si nosotros permanecemos en Él, tenemos que vivir como Él vivió. ¿Y qué nos dice el otro versículo? 1 de Corintios 11:1. Oiga bien lo que dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dice Pablo. Entonces tenemos la predestinación, pero junto con la predestinación tenemos que vivir de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho, conforme a sus tiempos, no conforme a mis tiempos, porque Él desde el principio nos seleccionó a nosotros para las obras que cada uno de nosotros tiene que hacer en su generación. Y se requiere, para ser efectivo en lo que Dios ha determinado con cada uno de nosotros, una vida de ¿qué? De santidad, mis amados hermanos. Entonces, la santidad en cada uno de nosotros debe ser integral. Esto es muy importante. O sea, que tiene que estar santificado cuerpo, alma y espíritu, como lo declara 1 de Tesalonicenses 5:23. Este estado de pureza, en este estado de pureza debemos permanecer nosotros hasta el final. ¿Por qué aclaramos esta parte? Que debemos permanecer hasta el final. Porque la Biblia en Apocalipsis nos declara a nosotros que solamente los fieles, los que se mantengan fiel hasta lo último de los tiempos, antes de que venga nuestro Señor y levante la iglesia, los que nos mantengamos conforme a la palabra, somos los que vamos a recibir el galardón de justicia y todas las promesas que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, la Biblia asegura que los que vencieren son quienes heredarán todas y cada una de las cosas. ¿Cómo encontramos nosotros esto? En Apocalipsis
21 del 7 al 8. La primera parte en el 7 nos dice, al que venciere, esto quiere decir, a quienes vivan una vida de santidad, le dará Dios todas las cosas, pero a los que no, tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, Dios nos ha predestinado para salvación. Sí, yo lo creo y usted también. Pero nosotros debemos someter nuestro libre albedrío y nuestra voluntad a la palabra de Dios y a lo que Él ha determinado para nosotros y vivir conforme lo que el mismo Dios ha determinado. Entonces, si decimos que somos de Él, tenemos que caminar como Él para poder heredar juntamente con Él absolutamente todas las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado porque la Escritura declara que será hasta posible que aún algunos de los elegidos sean engañados en los últimos tiempos por estrategias del enemigo que ha venido a hurtar lo que Dios te ha entregado. Entonces, nuestro libre albedrío tiene que estar, mis queridos amados hermanos, sujetos a Dios. Ahora bien, ¿qué le podemos añadir a todo esto? Algo muy importante con relación a este tema, para ir concluyendo, y es lo siguiente. Lo compartí ayer en algo que publiqué por TikTok, y es que si realmente cada uno de nosotros es predestinado para salvación, tiene que vivir una vida santa. Y eso se va a comprobar, mis queridos amados hermanos, a través de cómo sea nuestra vida con relación a nuestro entorno y con relación a Dios. ¿Por qué? Yo debo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Ya eso ustedes lo han visto, lo hemos estudiado. Pero hay algo muy importante, que yo debo honrar también a Dios. ¿Cómo yo honro a Dios? Obedeciéndole. ¿Cómo yo honro a Dios? Sujetándome a las autoridades que Dios ha dejado en la tierra. Entonces, si yo no me someto a las autoridades que Dios ha dejado en la tierra, yo puedo muy fingir que estoy pretendiendo honrar a Dios, pero en realidad no lo estoy haciendo porque no estoy honrando en obediencia a las autoridades que Dios ha delegado para que lleguen a su pueblo. Entonces, esto es muy delicado, mi amado hermano, porque la gente cree que porque tengo una iglesia, ya se salvó, ya tiene el cielo ganado, ya todo está listo. Dentro de la iglesia, mi amado hermano, estamos luchando la batalla para que Dios al final de los tiempos, cuando envía a su Hijo a buscar la iglesia, nos encuentre en santidad y nosotros poder ser tomados y así poder disfrutar de todos los beneficios que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Pero Apocalipsis dice, al que venciere. Entonces, amado hermano, este es un tema que lo quise plantear de la manera más simple posible, desde la perspectiva de Dios, enfocándonos en la omnisciencia también de Dios para poder entender un poco esto, porque en realidad el tema no se ve sencillo, pero no es tan sencillo. Yo preferí enfocarlo desde la perspectiva de Dios, basándome en la omnisciencia, en este atributo de Dios, para poder entender algo con relación a la predestinación. Si usted tiene algo más, mi amado hermano, que pueda aportar al canal en sus comentarios, fuera muy bueno para enriquecer el canal. Entonces recuerde, somos predestinados, pero tu cuota de responsabilidad va a consistir en la calidad de vida que cada uno viva delante de la presencia